bienvenidas, bienvenidos a Entre Artes. Tenemos hoy la visita de Alex Lima, un guayaquileño que vivió toda su vida en Estados Unidos, ha hecho su vida ahí se doctoró en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es investigador, es poeta, es ensayista. Alex, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Entre Artes. Gracias, Xiomara, por invitarme. Bueno, sabemos que tienes en tu vida una situación de desarraigo, digamos, porque desde la infancia, desde esa segunda infancia, digamos, te mudaste a Estados Unidos y has estudiado, has hecho tu vida ahí. ¿Eso se refleja en tu poesía? En absoluto, sí. Cuando me preguntan sobre qué escribo, mi respuesta es: escribo sobre mí mismo, sobre mi experiencia. Y es quizás uno de los puntos que me acerca también a la obra de Aguirre, de Juan Bautista Aguirre, poeta guayaquileño, nacido en Daule, que a una corta edad se tuvo que ir de la ciudad al monasterio, al colegio jesuita en Quito. Pero el peligro del desarraigo es que se tiende a idealizar un espacio pasado y eso puede resultar peligroso. Tú, igual que otros escritores ecuatorianos que pertenecen a esta generación de la diáspora, han encontrado en la lengua o en las lenguas, en la multiplicidad de voces, de sonidos, de colores que en ella convergen, has podido encontrar tu propia voz poética, Alex. ¿Qué relación encuentras entre esa diversidad lingüística en la que te desenvuelves, en la que vives y en la que también militas como docente de literatura con la relación de la poesía? Sí, al fin y al cabo, la lengua es esa patria que se mueve con uno a donde uno va, y es ese recaudo que escribo un poema que a uno le pueden quitar todo, te pueden quitar la casa, el dinero, incluso la dignidad, pero la lengua no te la quita nadie. Y he tenido la suerte de crecer y vivir y trabajar en un sitio tan diverso como Nueva York, en particular sectores como Queens, por ejemplo, que es uno de los sitios, si no el sitio más diverso del mundo, donde se puede encontrar comidas de todas partes del mundo y de diferentes regiones de cada país. Y eso alimenta no solamente el lenguaje poético, sino también la percepción de las realidades múltiples en las que vivimos. Tú eres heredero de la lengua cervantina. No obstante, dices en un inicial poema de este libro tuyo de Mesa de Contentos que, como se dice vulgarmente, la lengua no te la heredó Cervantes, sino que te la heredó tu madre y la alimentó tu padre. Y en eso también converge la otra idea que manifiestas en este poema, donde dices que la mejor herencia no fue la lengua, fue la guitarra. Sí. Uno de los, otra vez, ¿no? La ventaja de vivir en un sitio diverso como Nueva York, hay familias muy diversas. Entonces, por ejemplo, puedes tener una familia de madre rusa y padre vietnamita. Los niños de esa familia, y por eso se llama lengua materna, lo más probable es que hablen ruso como su primera lengua. Y eso lo llevas contigo, y eso es una señal de identidad, la voz de tu madre, ese lugar cómodo, seguro, sin no llegar a ser tan freudiano. Y es a lo que a uno siempre regresa. Estaba escuchando ahora una entrevista a un empresario cubano radicado en Miami, y le preguntan que si extraña Cuba. Había ido a Cuba a los 13 años. Y él dice que de joven no, pero a medida que se está haciendo mayor, como que la tierra lo llama, la comida, los sonidos, y algo parecido me está ocurriendo. Incluso mi inglés, y que es algo que dijo él también,
en vez de mejorar está empeorando. Hay como una regresión y como que, no sé, es un fenómeno interesante. Y sí, la guitarra, cuando con los festivales de poesía tengo la oportunidad de escuchar a poetas de otras latitudes en lenguas que no entiendo en absoluto, pero a veces no hace falta entender la lengua. La cadencia, el ritmo, la musicalidad, la entonación del poeta ya te mete dentro de la obra. Y algo similar pasa con la guitarra. Esos sonidos de guitarra y en Latinoamérica en todas sus manifestaciones, el requinto, en el sur de España, hay una conexión ahí inmediata que no se puede. Podemos hablar lenguas, o en el mundo árabe también, que es de donde proviene la guitarra. Y hay ahí la India, hay una conexión inmediata ahí que va más allá de la lengua hablada. Es una lengua musical, los tonos, las texturas de la música, de las cuerdas. Bueno, hablabas de que tu inglés está haciendo una especie de retroceso, ¿no? Ya lo dice Mercedes Sosa en eso de que uno vuelve siempre a las simples cosas que le son queridas también. Sí. Entonces, tú también regresas siempre a Ecuador. De hecho, tus investigaciones, tus ensayos tienen mucho que ver con Ecuador y sobre todo con tu tierra, con Guayaquil. Sí, dentro del mundo latinoamericano y ya dentro del mundo académico en castellano, somos una minoría dentro de unas minorías. Y tenemos la obligación de dar a conocer autores del Ecuador, de nuestra tierra. En los cambios demográficos dentro del mundo académico, por ejemplo, hace tiempo dominaban los académicos cubanos. Ahora hay un número muy grande de académicos peruanos. Y entonces son los temas que se ponen de moda. ¿Sí? Desde la colonia hasta nuestros días, con Vargas Llosa ganando el premio Nobel. Y entonces, te digo, somos una minoría y contribuimos en lo que se puede a este corpus literario y teórico que al fin y al cabo es tarea compartida. Bueno, en tu poesía, Alex, regularmente vemos esa mezcla de las lenguas, ¿no? Y reitero las preguntas con relación a eso porque el Spanglish está ahí presente en tu poética, intertextualizado siempre en tu poesía. Sí, en el diario vivir se percibe a esta mezcla de lenguas como un síntoma de un mestizaje incompleto. Se lo ve de forma peyorativa, de falta de inteligencia, pero ya pensándolo desde una manera objetiva, es un modus vivendi, es una forma de percibir el mundo, de comunicarse, y eventualmente, y esto es una propuesta que yo hago, el futuro tanto del castellano como del inglés va a ser una mezcla así como el Spanglish. Pero como toda mezcla de lengua, una versión del Spanglish más formal. ¿Qué es lo que pasó al fin y al cabo con las lenguas latinas hasta que se estandarizaron y es lo que tenemos? Vemos en tu poesía que frecuentemente usas las dos lenguas para referirte a situaciones, a espacios, a lo que tiene que ver con los escenarios donde tu poesía siempre converge. Ese Spanglish presente en tu poesía es una consecuencia de tus vivencias en Estados Unidos o es una forma propositiva de decirnos algo a través de la lengua y a través de la poesía. Bueno, el simple arte de escribir y escribir en español en Estados Unidos o en Spanglish, con la situación que tenemos ahora, es ya por sí un acto político. Lo del Spanglish, hay cosas que aprendí, me fui de Guayaquil a los 15 años
Y entonces a partir de los 16 ya hay cosas que aprendo primero en inglés. Entonces para describir esa realidad la tengo que describir en inglés. Incluso los poemas, hay varios que me salen directamente en inglés. Y ya prosigo con ello, no intento cambiarlo. O me pasa también el entrecruce de las dos lenguas. Y que no es nada nuevo. Hasta hace poco se le llamaba pastiche e intertextualidad, pero si nos remontamos al Renacimiento, a la época medieval, o al surgimiento de las primeras lenguas modernas, romance, es un fenómeno que ocurre. Y es simplemente una forma de describir la realidad que percibimos. Ahora le llamamos polifonía, ¿no? Polifonía. Los lenguajes polifónicos en tu poesía se ve mucho este lenguaje polifónico, pero también yo quisiera, que nos estamos adentrando en tu poética, me gustaría que nos hables de esas imágenes, porque si yo pienso en tu poesía, pienso en imágenes, flash de imágenes que son como fotogramas de la ciudad donde vives, es decir, desde los tejados a las personas, al viandante de Estados Unidos, de Nueva York básicamente, donde tú te desenvuelves y esas estampas están en tu poesía. Sí, se decía que se cree todavía que, por ejemplo, la narrativa, la novela, va de la mano con el cine. Y por eso hubo hasta hace poco una ola neorrealista en la literatura y en la forma de describir las cosas. Pues la poesía se acerca más a la fotografía y a la pintura. Y es la forma como percibo las cosas. Y a veces no hay una narrativa, un seguimiento lineal, sino que es una superposición de imágenes. Y también tiene que ver con el hecho de haber crecido con una cultura visual que cada vez se hace más efímera. Y por ahí creo que está la respuesta a esa observación que has hecho, que no me había dado cuenta. 5 libros de poesía, Alex, algunos ensayos importantes en tu biografía, traducciones, pero hay un libro fundamental para el Ecuador, un libro del que creo que muchos de los ecuatorianos nos sentimos orgullosos porque es un trabajo de memoria, histórica de un personaje tan importante para el Ecuador y tan importante para la poesía y para la poesía de esta zona de la costa ecuatoriana, de la zona del Daule, este poeta en una época que se atrevió y rompió muchos esquemas. Estoy hablándote de ese gran ensayo que escribes sobre Juan Bautista Aguirre. Sí, en la carrera, mientras hacía la carrera de literatura, el programa doctoral, me daba cuenta que en las listas de lectura se pasaba del siglo de oro español, del barroco y el barroco latinoamericano, al siglo XIX, como si nada hubiera ocurrido en un siglo entero. Entonces me entró la curiosidad, ¿no? Porque este salto, este abismo, como si me parecía muy imposible que en un siglo no hubiera pasado nada. Incluso Octavio Paz dijo alguna vez que en las colonias, en los virreinatos, no hubo ilustración, que es todo lo contrario. Los estudiosos jesuitas estaban al tanto de todo lo que ocurría en el resto del mundo. Tenían un dicho de que de lo que no se habla en clase se puede consultar en la biblioteca. Incluso este mito de los libros prohibidos que no podían embarcar y llegar a América también es otro mito, porque siempre existió el contrabando. La figura de Aguirre para nosotros es quizás lo que es para México y lo que es para el resto de Latinoamérica y el mundo iberoamericano, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero en el siglo XVIII es esa coyuntura entre la salida
de casi 3 siglos barrocos en nuestra literatura hacia la ilustración. Y para entender ese paso, incluso para entender las independencias y el pensamiento ilustrado, hay que entender la obra de Aguirre. Porque Aguirre abarca tanto la ciencia, la teología, la poesía, escribe discursos, cartas conmemorativas, una producción que hablaba con colegas de otras latitudes y nunca habían escuchado de algo. Que era un fenómeno de la época. En Lima hay muchos personajes parecidos a Aguirre, en los grandes centros virreinales de la Nueva España. Pero Aguirre es una de esas figuras que había que rescatar y hacer un ensayo, una obra sólida sobre su trabajo. En las Américas, dentro del contexto de la Real Audiencia de Quito, y luego también en Europa, porque fue consejero del futuro Papa. Así es, hemos tenido acercamientos a Juan Bautista Aguirre, descubrimientos desde que se descubrió en esa biblioteca de París, la famosa carta a Lizardo, pero luego no hemos tenido la posibilidad de tener un libro como este, un libro que habla sobre todos esos estados que tienen que ver con la historia, que tienen que ver, como bien lo dices, con coyunturas políticas. Y Juan Bautista Aguirre es más que poesía, es poesía y es poesía filosófica. Sí, el primer acercamiento que tuve a Aguirre fue el conocido poema de las décimas a Guayaquil y Quito. Y una de las primeras preguntas que surgieron fue que ¿desde cuándo había regionalismo? ¿Sí? Y además acusan a Aguirre injustamente de haber promovido el regionalismo en lo que en el futuro iba a ser el Ecuador. Pero lo cierto es que Aguirre en este poema ensaya los moldes que había aprendido anteriormente como estudiante en las aulas jesuitas. Se está burlando de la ciudad de acogida, la deforma de forma negativa, al mismo tiempo que deforma de forma positiva, idealiza la ciudad de Guayaquil de la que salió al comienzo. Por ejemplo, presenta a Guayaquil como una ciudad de la eterna primavera, cuando todos sabemos que en Guayaquil es un calor del demonio. Y las lluvias igual, estas lluvias torrenciales que nos llegan todos los años en el invierno. Entonces hay que entender, ¿no? Y hay que meterse en la época, en el pensamiento de la época. Hay que leerlo en el contexto. Es un poema de juventud, aunque Rodríguez Casteló proponía que era un poema de adulto, de mayor, pero viendo los moldes, viendo ya más adelante una voz poética más madura, nos damos cuenta que es un poema jocoso de ensayo de juventud. Las famosas chanzas, ¿no? Las famosas chanzas, claro. Es Quevedo en total. Claro, con toda esa influencia. Pero luego nos deja esa obra magistral, ¿no? Carta a Lizardo, donde la filosofía sí. ahí converge Sí. y encontramos todas las líneas del ser humano. Sí, pero incluso, porque también para entender todas las facetas de Aguirre, hay que leer su obra filosófica, que es muy difícil porque en la época todavía no se hacía distinción entre las disciplinas. Entonces empieza a hablar por botánica, luego se va a la ciencia, luego se va a la astronomía, y todo esto hecho con un lenguaje sumamente poético, que ya de por sí añade una capa más de dificultad a este entramado que es la escritura de Aguirre. De cursos filosóficos del libro que estoy hablando, solo se ha conservado el libro de la física. Y se ha traducido al castellano solamente el libro de la física. De los otros 2 libros quedan fragmentos y están en latín, otra dificultad añadida. Bueno,
Nos has hablado de Juan Bautista también como consejero de un papa. ¿Cómo llega Juan Bautista Aguirre hasta ese espacio? Bueno, como sabemos, en 1767 ocurre la expulsión de los jesuitas por parte de los Borbones, ya que los jesuitas no solamente controlaban el conocimiento, era un conocimiento de avanzada, liberal, progresista, sino que también eran los banqueros de la época. Daban las hipotecas, hacían los planos, hacían las escrituras, tenían un poder increíble y educaban a las nuevas élites criollas. Entonces, debido a esto, los Borbones lo vieron como una amenaza y salieron exiliados de forma sumamente terrible. Bajaron, por ejemplo, los de la sierra bajaron, me imagino que en Bestia, hasta Guayaquil, y de aquí se fueron a Panamá, de Panamá a Cuba, sí, y luego llegan a España, y luego termina en Italia, donde era muy conocido por sus conocimientos en teología. Y como el latín era la lengua franca de la época, era muy fácil comunicarse con todos los teólogos académicos que concurrían acerca del Vaticano, precisamente en la ciudad de Tivoli y luego en Faenza. Sí. Bueno, estamos hablando de un hombre de un conocimiento total, o sea, el ilustrado total antes de la ilustración incluso. Sí, porque debido a las fechas cronológicas lo podríamos considerar un proto-ilustrado. Pero es lo que era la formación jesuítica de la época. Y como te mencionaba antes, también encontramos personajes similares, no de la misma altura, de la misma envergadura y producción que Aguirre, pero sí de la misma calidad. Por ejemplo, tenemos en Guatemala a Landívar, en México hay una multitud, en Lima también, y son personajes que hay que rescatarlos. Y esa preocupación inicial que tenía como estudiante, ese abismo entre el 17 y el 19, de por qué no se estudiaban los textos del 18, creo que tiene que ver también porque la mayoría siguen escritos en latín. Y eso añade un trabajo más al investigador. Y que también en las humanidades casi ya no se enseña latín. Así es. Pero sobre todo porque también hacen falta más investigaciones y más investigadores. Sí, así es. Ahí el rol de los académicos, y tú lo has cumplido muy bien, Alex. Nos has regalado este libro que realmente es una joya. Creo que después del libro de El ramillete de Evia, en su momento rescatado y reeditado y recopilado y revisado por Rodrigo Pesantes Rodas, sí, con el Frente de Afirmación Hispanista. Ese libro que es señero en nuestra poesía y también en recopilar toda esa poesía del barroco y también de los jesuitas que dejaron tanto legado. Este se podría constituir en ese libro que sigue ese camino, ¿no? Muchísimas gracias, eres muy generosa, pero también hay que dar mucho valor a la obra de Saldumbide, a la obra de Rodríguez Castelo, que hicieron una obra, un estudio, y cada uno, ¿no?, va contribuyendo a medida que hay nuevos descubrimientos o nuevos acercamientos al estudio de la época. Yo creo que una de las grandes ventajas que yo tuve fue ese distanciamiento emocional y físico con Ecuador y con la figura de Aguirre, que ellos, por ejemplo, no lo tenían y siempre estaban en debates. Pero la cuestión que siempre se lo ha visto, como mencionabas al inicio, como un provocador de ciertos distanciamientos, sí, entre uno y otro territorio. Ya de por sí, claro, ya mencionar el nombre de Aguirre ya era antagónico. Pero como vemos, si desglosamos el poema, su poesía, si conocemos su obra tardía,
si leemos sus tratados filosóficos, sus cartas, sus discursos, sus sermones, vemos que es una persona totalmente distinta, seria, erudita y un gran pensador de su época. ¿Crees que también haya influenciado el hecho de que Bautista Aguirre no perteneciera ni a las élites y que fuera más bien de una zona absolutamente rural, como la cuenca de lo que hoy es el río Guayas, esa zona de Daule? Sí, existe la posibilidad de que, y es más notable en la Juan de Velasco, otro gran, de estas grandes luminarias de la época, escribe el primer diccionario bilingüe quechua castellano. Pues Juan de Velasco se radicó en la ciudad de Faenza y hace una compilación de los grandes poetas universales de la historia. Y luego uno de los tomos hace una compilación de los poetas jesuitas quiteños, a los que incluye a todo el mundo, hasta repentistas de la calle que se han recogido los versos y bueno, menos Aguirre. Entonces yo creo que también hay una cuestión ahí personal, porque sí incluye costeños en esa compilación. Pero yo creo que algo tuvo que pasar, porque eran contemporáneos además. Creo que tenían un año o dos de diferencia. Y estoy seguro que estudiaron juntos. Y algo tuvo que pasar en el colegio de San Isidro, en su formación temprana, que los distanció y tenían esta rivalidad visceral. O tal vez en el éxito que alcanza dentro de los espacios del papado de todos los prelados en Faenza. Sí, incluso en el proceso, en el traslado del exilio, se dice, no se ha comprobado, de que Aguirre no tuvo que pasar tantas peripecias, que cuando llega a Cuba, por ejemplo, llega a la casa de un marqués, mientras que los demás jesuitas tenían que buscarse la vida. Cuando llega a España lo tratan como rey, cuando llega a Italia llega directamente a los entornos del Vaticano. Entonces también existe esa envidia sana, no sé si es sana o no, pero que de alguna manera lo distancia, ¿no?, de los demás, el contingente jesuita quiteño de la época. ¿Crees que esto, dando un giro hacia lo literario, crees que Juan Bautista, un erudito pero un literario, también se podría poner en escena los dos espacios, el del siglo que le tocó vivir a Bautista Aguirre y el de los escritores de ahora, que también se ven en un momento en esa diáspora, que también se ven vulnerados muchas veces por sus situaciones geográficas, por el hecho de no ser de la gran ciudad? ¿Cómo te has sentido tú, por ejemplo, un escritor que está...? Sí, es curioso porque de leer, cuando hacemos tesis doctorales, hacemos todo menos escribir la tesis doctoral. Entonces, mientras hacía la investigación, me salió un libro precisamente hay una idea de la metafísica que se llama la bilocación. El ejemplo más famoso es la bilocación de San Martín de Porres, que todo el mundo juraba que había estado preso y al mismo momento estaba en otro sitio de la ciudad. Entonces vivimos en esa constante bilocación, ¿no? Y hoy en día con la tecnología es factible. Podemos estar hablando con una persona ahora mismo en Tokio y estamos bilocados, o en 3 sitios diferentes, o en 4. Y sí, tiene mucho que ver. Y por eso también me llamó mucho la atención y me fui adentrando a ello. Y también volviendo a la mezcla de lenguas, ¿no? Y uno se va alimentando de estas dislocaciones, además, que son no solamente físicas, pero también lingüísticas, culturales, y al fin y al cabo terminamos creándonos en un ente totalmente distinto al que fuimos inicialmente. Bueno, muchas gracias, Alex Lima Murillo, por este libro, por esta entrevista, por acompañarnos aquí en Entre Artes y sobre todo por regalarnos siempre tu poesía. No, gracias a ti, Xiomara, por estar siempre pendiente. Muchas gracias. Gracias, Alex. Te voy a pedir que nos leas unos poemas. ¿Seguro? Para Seguro. que queden registrados. Lengua.
suave con ella, que viene medio estropeada de su larga travesía. Se le comieron las des y las dulces heces bolivianas. Tuvo que cambiar su acento para pasar como citadina. Incluso se travistió de artículos para hacerse pasar por originaria de otra zona. Cuando vuelve a su barrio, las vecinas le dicen que habla raro. Se ha contagiado de anglicismos, galicismos, galleguismos, lengua de germanía, quechuismos, giros, nahualenses y abreviaturas que solo entienden los de su edad. Como muchos, tuvo que saltar su muro para subsistir. Hizo las Américas, primero al sur, luego al norte, donde ha hecho contacto con otros sujetos tan suaves como ella. Ya casi no deambula por las calles, de casa al trabajo y el resto del día hueveando por las redes, suave con ella. No termina de escribir una frase y se autocorrige como queriendo borrar los rastros de su existencia. Ahí está. Rufo. Un rufo no es un techo. Es un oasis de alquitrán en medio del desierto de concreto. Es la terraza estival en los calores de verano. Es el patio de los niños sin patio. Es la pista de baile donde se improvisa una salsita con radio boombox y Budweiser de lata, donde el compay de Mayagüez con boina y BBD amaga con dar una vuelta cual boxeador peso welter para demostrar sus virtudes al girar como que se sienta. Un rufo no es una azotea. Es el lugar de encuentro de los enamorados, donde la niña de papi se cita con su jevo. Es el lugar neutral donde se realizan las negociaciones de lo que será el futuro de nuestro vecindario. Cuando las niñas polacas puedan jugar con las niñas ecuatorianas y caminen de la mano por Manhattan Avenue hasta el Parque McCarran, para hacer un picnic con salchicha, piraguas y tostones, sentados a la sombra de un zafacón medio verde, medio pelado. Un rufo no es tampoco un tejado, es el trastero de las cosas que no caben dentro de casa, del apartamento en forma de vagón, sin puertas, donde se entra por la cocina y se sale por recámara ajena, donde el concepto de privacidad no existe, sin recovecos donde esconder secretos. Un rufo no es un techo, es un apéndice de la casa donde también se hace vida, entre barbacoas, bicicletas ajenas y ropa tendida, el lugar de donde se divisa la otra ciudad, enmarcada al estilo imaginista entre la chimenea y el tanque de agua. Bueno, aquí está. América. ¿Quién va a recibirte con los brazos abiertos cuando las planicies te congelen los pies descalzos? América de día, América del sol, América. América Caribe, América Neutral, América. K. Merriam-Webster definition. 1. Either continent of the Western Hemisphere. 2. The Americas, the lands of the Western Hemisphere, including North, Central, and South America, and the West Indies. 3. United States of America. América de todos, América del mar, América de parcha y de maracuyá, América de donde, América de cal, América de plástico, América de ojal, América peruana, América ancestral, América de todos, América insular. Cuando yo digo América me imagino un altar donde todos los hijos se acercan a besar, los pies a la Pachamama, las manos a Yemayá, un altar cordillera de tótems y cataratas, de Iguazú con arcilla, del Niágara torrencial, nos vestimos de blanco para ir a ofrendar a la mar de arrecife, a la mar de coral.
a la diosa amazónica y también al Quetzal. América de tarde, América detrás, América es mi patio, mi jardín y mi hogar. Todo cuadriculado de acuerdo a Google Maps. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. América de iridio, América de gas, América de escrituras, América milar. Como nos advirtió Martí, solo el perdón de tus hijos nos podrá salvar. América de letras, América virtual, América de horrores, América sin par. Solo el valor de tus hijas nos podrá salvar. América perdones, América Jonás, América patagónica, América esquimal. Solo el aullido de un lobo nos podrá salvar. América de seda, América viral, América que tiembla, América huracán, América catástrofe, América mortal, América de plywood, hormigón y totora. América de noche, nada que declarar, América grandiosa, too big para fracasar. América corrupta, América de stocks, América del toro y el oso colosal, mejor que sea del búfalo en estampida predial, y por encima vuela el cóndor con su hermoso wingspan. América vespucha de cobre de ultramar, América frontera del hombre self-made man, América guayabera, América baseball cap, América chancletas, América flip-flops. América half naked, América calata, América de flauta, ponzoña y bandoneón. América yoruba, de semí, jesuita, América morocha, trigueña y colorada. América que suda, América tropical, América vecinos, un canto de hermandad. Good fences make good neighbors. No hay muros en la mar. Cuando yo digo América me imagino un lugar where we all get together por la tarde a cantar la canción de la abuela a las faldas de un volcán. América at midnight, América madrugada, América despierta before it gets too dark. Muchísimas gracias.